hacer un acto así, dinámico. Necesitamos movimiento constante neste escenario. Aquí estamos no pabellón de Monte da Vila, creo que ainda sen inaugurar, xa que estamos como depresados, ¿no? Si pasa algo, ¿hay algún tipo de responsabilidad subsidiaria? ¿No? Bueno, si alguien ten papeles en Panamá y Fantamán, ¿cómo estamos guays? ¿Cómo estamos de guays ahora? Vamos a empezar, queremos antes de nada que les saúde o concelleiro de Deportes Santiago Pérez. Boa tarde. Ante todo, quisiera dar las gracias a todos y a todas los asistentes da gala por estar hoxe tarde aquí compartindo os éxitos dos nosos deportistas. A gala do Deporte Meco pretende que toda a sociedade do Grove poida dar as gracias aos deportistas que durante todo o ano estuveron adestrando arreo para conseguir os seus objetivos. Dende o Concello do Grove reiteramos o noso compromiso para fomentar a práctica deportiva non só mantendo, sino mellorando as subvencións aos clubes deportivos e engadindo compromiso nas xeracións de eventos deportivos que poden servir como un atractivo turístico. Para rematar, queremos transmitir a nosa máis sincera enhoraboa aos nominados nas distintas categorías. Agardamos que poidades disfrutar desta gala deixando constancia de mellorar este evento nas vindeiras edicións. Moitas gracias e boas tardes.
que no mes de setembro se publicitou a proba do 10K da Festa do Marisco. Durante 2 días, 11 amigos e amigas fixeron de actores, atletas metidos a actores. 2 días, 8 horas traballando cada día para mostrarnos como era o percorrido. Ese é o resultado pre-carreira. Logo chegaría a carreira. E hoxe, na Gala do Deporte, o Concello do Clube quere agradecer a estes 11 actores e actrices o compromiso coa carreira da súa localidade. Santiago Meis, por favor, Concello de Deportes, chamamos a Mara Garrido, Marga Trelles, Diego Vázquez, Alejandro Padín, Francisco Miguel, Alberto Ferreiro, David Fernández, Alfonso Barreto, Esteban Domínguez, el Javier Blanco. Normalmente, os grandes actores teñen moito traballo. Por aquí ven un actor máis e entrega ao Concello de Deportes. Que tal o pasaste ben, non? Quedamos por aquí porque hai outro reconocemento, unha placa de agradecemento por a súa colaboración. Ahora vamos a disfrutar de terminar a carreira e o vídeo da carreira. Pero hai outro reconocemento que se encade a este. Como acabamos de comprobar, quedamos por aquí, tranquilo, depresa. No, tranquilo. Como acabades de comprobar, unha parte desa grabación realizouse no campo do golf da Toxa. Acabades de comprobar que había xente xogando e eles correndo. Eles sabían moi ben como era o campo, non caíron en puntos buratos, tipos antifascistas. O Concello do Clube tamén quere agradecer o campo do golf da Toxa as facilidades prestadas, como a nos Jorge Canal, que é o xerente desta institución. Moitas gracias a Jorge Canal e os atletas que participaron na elaboración dese maravilloso traballo audiovisual. Moitas gracias a todos. Y ahora comenzamos a con la ilusión de premios. Y o primeiro premio que vai entrar José Antonio Cacapelos, o alcalde do Grove, é para o medio de comunicación. E o xurado considera que o premio debe recaer na figura de todo o Grove. Recuerdo el premio Grove.com, a web que mostra a vida do Grove dos grovenses desde o ano 2007. Como cambian los papeles, de fotografiar a ser fotografiado. Y ahora, que nos acompañe David Torres, miembro de la corporación municipal, para entregar o premio o patrocinador. E o patrocinador é a Taberna Menoseira. E o patrocinador do Rasoeiro Paloma. E non está nunca o traballo dos patrocinadores, que son os artículos do deporte, siga tendo vida e visibilidade. E agora, 5 mencións moi especiais a diferentes clubes e equipos desta localidade que lograron éxitos durante o 2015. Estas son mencións polos éxitos colleitados por vos postos logrados a diferentes
saltos ou disciplinas. Vai entregar estes premios Juan Lavelas, membro da Corporación Municipal, e comenzamos polo Club Remo Mecos Femenino. En primeras, no Campeonato Galego de Bateres, en segundas, no Galego de Femeninas. Si están en la Esquerella, con el representante. A ver, ese salto por ahí, ese salto. Dudas que están coloradas. Que no pasa nada, ¿eh? Y ahora, o Club Remo Mecos Infantil Masculino, su campeón provincial de Bateres. Equipo infantil masculino del Club Remo Mecos. Ahí estamos, el líder. La foto de Brade, os altos cos altos e os baixos cos baixos. Moitas gracias. Desde la mención, os alevís de Benxamín do Brogar, cuartos do Campeonato Galego. Alevís de Benxamín do Brogar. Algún representante da Real, presidente de Mosalón, mirades, si hay alguna que no pueda hacer lo que diga esta tarde, pero que no se toma medio camino. Buenas noches, señores y señores. No sabía que contábamos con la presencia de las dos hermanas de Puyol, o el jugador de Barcelona. Y ahora recibimos al Club de Remo Mecos Femenino, campeón de España de Bateres. También son conocidos como los Danto. Y por último, equipo infantil Ojalán, sexto en la Copa de España, 3.000 metros. Equipo infantil Ojalán. Ahí está Díaz. Y aquí está Neves. Muchas gracias. Luego tenemos una condición más. Ahora recibimos en este escenario, gracias, a Eladio Utego, miembro de la Corporación Municipal, para coñecer os nominados ao mellor evento deportivo. Están nominados e van a comparecer para recibir como nominados o seu diploma o concurso de exposición ornitolóxica. A 12ª travesía da Toxa de Piragüismo e o Vente Trail Península do Cobre. Aquí estamos ustedes, do Trail. Primeiro, entregamos os diplomas que acreditan a súa nominación
y el campeón senior Correogan, medalla de bronce, los campeonatos galego de pista, 500 metros. Entregamos o diploma que la acredita como nominados. Y o premio es para medalla de bronce, los campeonatos galego de pista, 500 metros. Quedamos por ahí todos. Quedamos por ahí, porque hay que marchar. Hacemos la foto. Y juntos señor concedido. Y ante las ganadoras, ahora las 4. Muchas gracias. Ahora tengo la presencia de Rafael Pro, dentro de la corporación municipal, para conocer quién es el mejor equipo masculino. Os nominados son o equipo cadete de Unión SD, logrando ascenso a División de Honra. Equipo Sub-5 Club de Monblecos, campeones por segundo año, dos campeonatos principales de España de la tenis, subcampeón galegos en España en Pelillas. EOC4 Senior Correogan, que lograron el título de campeón de España 1000 metros, subcampeón de España 500 metros y la medalla de plata en la Copa de España 1000 metros. Tenemos los futbolistas, tenemos los remeiros e temos os piragüistas. Y agora, con a presencia de Rafael Prol, conocemos quen é o mellor equipo masculino do 2015. Entregamos el trofeo a la asociada primera activante. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Vamos a entregar la medalla también. Santo Cartegares. Muchas gracias. Vamos ahora con premio muy importante. Mejor labor de base. Premio que va a entregar Juan Otero, concejero de Medio Rural. Hoy nominados o mejor labor de base son o Club Remo Mecos Madrid, o Unión Sociedad Deportiva y el Club Iqueira de Semasa Benita. Mecos Madrid, por Esmatel, a la hora de Comunidades de Galicia, contando con representaciones además los Juegos de España.
de Grove, a súa trayectoria deportiva. Qué bonito. A través de la sabiduría, en nombre de toda esta gente, muchas gracias, don Manuel.
José Luis Otero de Quito, don Breogán, adestrador e preparador físico do proxecto olímpico C2, 1000 metros de tono campo, e Diego Romero. Diego Portela, adestrador do Alegrón, e Benigno Fábricas, adestrador do Club Remo Becos Montañés. Vai a entregar estas consideracións Javier Canela, concelleiro de Sanidade. Javier Canela, aí está, pois Santiago Meis. Premio ao mellor adestrador. Representando a Diego Portela, o seu fillo, e Pablo Casas, o 50%. Y el señor Otero representando a Benigno Fábregas. Y ahora sabemos quién es el mejor adestrador. Pois tamén hai empate. Diego Portela e José Luis Otero de Quito Prada. Diego Portela de Flores de Quito, señor campeón y ganador de la Liga Nacional de Provincias A. Y José Luis Otero de Quito Prada, don Breogán, adestrador e preparador físico de ese proxecto olímpico C2 1000 metros de tono en el Piego. Moitas gracias. Vamos agora co mellor club absoluto. Vai a entregar estas distincións, estes diplomas e logo o trofeo Pilar Galiñanes, concellera de Xuventude e Educación. Educación e Xuventude. E os nominados ao mellor club son Club Remo Becos Montañés, o Rasoiro Balonmán, y la Unión Social Deportiva. Becos Montañés, porque pechó a campaña con título de la Liga Peñas ante Galego. Por segundo ano logrou 2 títulos de campeóns galegos en España Sony e Mateis e Illas. O Rasoiro Balonmán logrou o título de campeón de Copa na categoría senior femenino e o ascenso a división de honra na categoría cadete. E o Unión, como pensa de reflectirse, dous ascenso coas categorías base. E o premio é para... O Rasoiro Balonmán. Campeón de Copa, senior femenino, ascenso a división de honra na categoría femenino. El claustro de éxitos para o Rasoiro. Moitas gracias. E agora 5 mencións máis. Santiago Meis, por favor, concelleiro de Deportes, e de Deportes é o que máis ten que traballar no día de hoxe, evidentemente. Vamos a comenzar, repito, mencións por diferentes logros, cualificacións, clasificacións. O equipo alevín masculino do Club Baloncesto Clube, campeón da Liga Lousada. Muchas felicidades.
máis forte desta gala. Máis incerteza, máis incertidumbre, mellor deportista masculino promesa, mellor deportista femenino promesa, mellor deportista masculino absoluto e femenino. Antes, saúdalles o alcalde do Grove, José Antonio Carreros. Alcalde, el que estaba a la altura de Santiago Meis, se avanza un poquito. Buenas tardes, compañeros de gobierno, de corporación, representantes da ADM, galardonados, mencionados, premiados, deportistas, todos, vecinos e vecinas, moi boas tardes. Antes de nada, esto está aquí para falar, me gustaría que algunos dos que suben e reciben premios, pois tamén nos dirixeran a todos unhas palabras, porque hoxe é o día do deporte e, por tanto, os protagonistas son todos os que están referindo os premios. O Grove xa empeza a ser casi máis conocido polo deporte que pola festa do marisco, e iso é unha moi boa noticia para todos nós. Quere dicir que temos unha base deportiva que é a envexa de outros concellos, unha base deportiva que nos está amosando que estamos facendo ben as cousas, que estades facendo ben as cousas, porque desde logo aquí os grandes protagonistas son os clubes deportivos, os deportistas, os adestradores, as directivas, os patrocinadores. E hoxe quere ser un reconocimento a todos vós, a todos os que facedes deporte, que contribuídes a que o Grove soane moi alto sempre que vai un representante deportivo en calquera das disciplinas deportivas. Para nós, para mí, como alcalde, desde logo, é un día importante, un día de satisfacción estar aquí con todos vos compartindo eso, porque ademais sempre defendemos, un pouco menos nós, sí que defendemos que o deporte é unha das formas mellores que temos de conformar a personalidade de todos nós, de socializar, de incorporarnos, de educar, de facernos mellor persoas. Por tanto, a aposta por o deporte ten que ser total e absoluta. E en ese sentido, o que nos tedes que pedir, o que temos que intentar traballar, o que temos responsabilidades en algún momento, é intentar dotar, en este caso, a Concello do Grove das mellores infraestructuras deportivas. 40 anos, pero aquí tendes un pabellón do Concello do Grove. Decía antes o presentador que non está feito un acto oficial de inauguración. Nós pensamos que non necesitamos autoridades políticas para inaugurar un pabellón. Os pabellóns, igual que calquera instalación pública, os pabellóns, igual que calquera instalación pública, a mellor inauguración que se pode facer é con uso dos participantes, con disfrute da xente para a cal se fixeron, en este caso para os deportistas do Grove. En calquera caso, creo que é xusto reconocer hoxe, e me van a permitir esta oportunidade de facelo, agradecer a todas as persoas que fixeron posible moi directamente que isto hoxe sea unha realidade. En primeiro lugar, claro que sí, a ADM, a todos os membros da ADM que co seu empuxe, co seu traballo, co seu tesón, foron capaces de facer que os políticos do Grove e os políticos de Santiago nos puxeron de acordo para sacar este pabellón adiante. Tamén é xusto reconocer o traballo do anterior concelleiro de Deportes, Alfredo Bea, por tanto tamén o noso reconocemento a él por todo o traballo que ten feito para que isto hoxe sea posible e, por suposto, o actual concelleiro de Deportes, Santiago Meis, que está facendo os traballos para que isto xa estuvera aberto desde o mes de dezembro. Como dicía, seguiremos traballando para que o deporte siga na mesma línea que estamos agora. Non só somos colaboradores, porque os grandes deportistas son todos estes rapaces e persoas que están vinculadas directo ou directamente ao mundo do deporte. Nós, con o noso compromiso de seguir facendo infraestructuras, en breve esperamos presentarles a todos ustedes o que se vai facer neste lateral na área de aparcamento hoxe do pabellón de deportes, e seguiremos traballando para que o Grove siga tendo o mellor deporte do Salnés, de Pontevedra, de Galicia e de toda España. Os méritos son todos nosos, por tanto, hoxe tócanos a nosos políticos darlle as gracias a todos ustedes. Deportistas do Grove, moitísimas gracias, boas tardes. Vamos con premio ao mellor
Xogador del equipo cadete Toma Bautista. Antes no las oigo. No, señor. Señor que se me conocería. No, he visto. Un aplauso para Laura y para Lara, que son las participantes. Antes de nada, les ahora que os fue fuerte. Hola. ¿Qué vienes? Salva la flor de Miguel, vente conmigo por si me corto. Bueno, Conócenos. sí, claro, somos los compañeros de equipo de nosotros. ¿Qué me ofreciste, no? Bueno, xogando para un mar, cosas sobre el paso. ¿Qué tal esta experiencia de Cisne? Por el momento está siendo muy boa y estamos preparando para ir al campeonato de España, a ver si podemos. Teniendo que xogan, Lateral derecho ahora mismo, pero tamén o esquerdo e estiramos. son un tipo muy polivalente, ¿no? Podría decirse así. Puedo decirse, parece de Bilbao, porque no, parece de Bilbao. Cuéntanos, Fernandino, felicidades. Vamos con el primer deportista femenino promesa. Entrega Emma Torres, concejala de Cultura y Turismo. Y las nominadas son Lidia Ribeiro de Acabelos, xogadora de Lille da Unión SD. Lucía de Besa, doble hogar. Sara Torres, xogadora de baloncesto ahora mismo en los Sube de Bilbao. Lidia fue convocada para la selección comarcal de Pontevedra sub-12. Lucía ganó un primer puesto en la final PKU del Campeonato de España de jóvenes promesas de 1000 metros. Sara Torres xoga este ano nos Sube de Bilbao. Y o premio é para Lucía de Besa, amplia vista de prueba. Ahí queda. Sara puede xogar, ¿no? Puede xogar ahora mismo. Sí, Encapados no el vestuario, sube. no me levanté. Mira, ¿qué te pasó? No fue ninguna rival. Vale. Qué cabrón el presentador, ¿no? Qué molesta. Bueno, y aquí estamos con Lucía. ¿Qué tal, Lucía? Muy boano, ¿no? Sí. ¿O de esa que se pone colorada? ¿Está por ahí el mozo de Lucía? ¿Sí? No hay de eso. No te miras arriba que no hay de eso. Eso era que no hay de eso. Habladurías. Bueno, y para este 2016, ¿qué? Pues me llorar. ¿En qué? ¿Calle o símbolo que te marcas? Caña. ¿O símbolo que te marcas, calle? Caña. Ya lo que se aquí. Así me gusta. Ganar, y después volver a ganar. Muchas felicidades, Lucía. Esta vez las tres. A recuperarse Sara. Y ahora, mejor deportista femenina absoluta. Entrega Santiago Menys, consejero de deportes. Y las nominadas son a ciclista Lara Norris, ganadora de varias pruebas a nivel autonómico de PTT. No está Lara, pero sí o representante de Lara, que por cierto es actual líder de la Transgalaica. Andrea Ubiña, reina de San Juan, campeona por segundo año consecutivo, la Liga de Euskaltel, y ganadora de la Maratón de la Concha. Y Natalia García, doble hogar, logró 3 títulos de campeona de España, KU200, 500 metros, plata la Copa de España, en pista KU200 metros, y bronce los 1000 metros. Lara, Andrea ou Natalia, o premio é para
bandera de la Concha. ¿A que sí? ¿Cómo? Son 6 títulos de la Concha, ¿no? 6 títulos. No está mal, ¿eh? La verdad que no. Y lo 2016 en San Juan. Y este año sigo allí. Creo que se hicieron un recibimiento muy especial aquí en Orobe, ¿no? Cuando me hacen la sexta. Sí, vinieron aquí las compañeras a pasar los días aquí a pescar marisco y aproveitaron para prepararme algo de la concello. Pero eres a récord humano, ¿no? No hay ninguna remera al mundo que ganara 6 bandeiras. Tantas bandeiras, no. Que se di por la calle. Concha, deixa por aí bandeira. Que che digo? No me di nada. O objetivo entón este ano outra vez Liga Euskotren e outra bandeira. Sí, o objetivo vai ser a Liga Euskotren e volver a gañar a bandeira da Concha. Hagan ben por aí arriba. Bueno, Pero son moi brutos, non? Son moi brutos e moi brutas por aí arriba. hai de todo. Como en todo va. Hai de todo. Bueno, moitas felicidades. A mellor deportista absoluta. E agora, Santiago Renoveiro, Santiago de Lobo, para dar a conocer que é o mellor deportista absoluto masculino do 2015. Os nominados son o futbolista Javier Miguel Javichu, do equipo Unión, xogador senior da Unión SD, Estivo Labrove, Pontevedra e Volveu. Todo Campos, o finalista do Brogan, 2 campeonatos do mundo, e 3 títulos de campeón de España no 2015. E Bruno Montesinos, xogador do Global Cisne, xogador procedente do Rasoiro. Creo que non está, pero sí está Patricia, que é directiva do Rasoiro. Patricia tamén estuvo moi estresada hoxe coa peluquería. E desde el tempo saiu apurada da casa. E o premio é para... Todo Campos, o finalista do Club Broga, mellor deportista solito, Manolo Robe, do 2015. Subcampeón do mundo 5.000 metros en maratón, 3 títulos de campeón de España. Moitas felicidades, Toro. Bueno, o 2015 estivo bien. Como vai o 2016? Bueno, estamos a preparar agora o objetivo con un selectivo que era para o preolímpico que éramos fora e o objetivo deste ano agora centrase no Campeonato de Europa de Maratón que se celebrará aquí en Pontevedra e no Campeonato do Mundo que se celebrará en Alemania. Aí non vamos a fallar, non? Empezando por Pontevedra. Esperemos que non, esperemos ter 4 medallas internacionales. Xa estou clasificado tamén para o Campeonato de Europa de Defensa Femenina e esperemos facer o mellor posible. Cantas medallas levas a nivel internacional? Levo 13 campeonatos del mundo y 2 campeonatos de Europa. Es campeón un poquinho a risa, non? Bueno, tenemos ahí un hueco reservado para ellas. Muy bien, muchas gracias, felicidades a todos los campos. Y ahora, antes de marchar, por favor, no quiero por aquí todo, porque por aquí, que venga Andrea, por favor, Lucía, e tamén Daniel González, os 4 deportistas individuais máis relevantes desta gala. Esta é a primeira foto que facemos antes de marcharnos. E creo que era mellor